Hola, ¿cómo están? Soy Jaime Ismo y en este video veremos qué es eso que está en todas las noticias diciendo que ya aplanamos la curva, qué es aplanar la curva y veremos un poco si lo estamos logrando o no. Bueno, y este video es el segundo que hago sobre este tema del coronavirus. Y aunque creo que se puede entender, aunque no hayan visto el pasado, creo que sería muy bueno que viniera el primero para entender con más detalle todo esto. Y pues todavía no sé bien dónde lo voy a dejar, tal vez en la descripción o por aquí aparecerá. Y pues comenzamos. Bueno, primero recordaremos unas cosas que vimos en el video anterior. Bueno, lo primero es que vimos la curva famosa, que es la exponencial, y que simplemente es que para saber los enfermos que hay el día de hoy, tenemos que saber cuántos hay ayer y multiplicarlos por un numerito que le llamamos una constante, que es muy importante. Y es como lo vemos en la pantalla aquí, que es esta curvita. Esto es lo que nos daría si hiciéramos esto de ir multiplicando los de ayer para obtener los de hoy. Bueno, vemos que esta curva exponencial depende qué tan grave o qué tan empinada va a ser de una constante que es la multiplicación de dos cosas. Es la probabilidad de que infectarse, o sea, qué tan fácil es que te infectes de una persona con la que tuviste contacto, y otra constante que es la exposición, o sea, cuántas personas tuviste contacto. Y con estas dos cosas podemos saber qué tan rápido va a crecer la curva exponencial. Vimos que esta constante, que es la multiplicación de estas dos cantidades, es muy sensible, lo que quiere decir que pequeños cambios en esta constante puede hacer que en el futuro se presenten muchísimos más casos. Y veremos que al último es la clave para entender si al último vamos a poder decir que se aplanó o no la curva. Y bueno, vimos que esta constante cambia también en el tiempo. Normalmente, todas las medidas que está tomando el gobierno y nosotros van disminuyendo, lo cual hace que realmente no tengamos una pandemia que es exponencial, sino que realmente al inicio es exponencial y después se va naturalmente aplanando. Y esto es otra curva que no es exponencial y se llama logística, y que empezaremos a ver esto más detenidamente porque aquí es donde está la clave para entender cuándo una curva puede decir que se está aplanando o ya se aplanó, o todo lo que están diciendo en las noticias. Bueno, y pues primero veamos que esto no es una curva exponencial nuevamente, y esto es lógico porque la curva exponencial normalmente crece indefinidamente demasiado rápido y realmente hay un límite. Por ejemplo, ¿cuál es el límite de los enfermos que se pueden enfermar en México? Pues todos los mexicanos. Entonces hay un límite, hay un tope, pues sería la cantidad de mexicanos que hay, ¿no? Entonces, pues por ejemplo aquí tenemos cómo se ve realmente una pandemia si no hubiera ningún tipo de control por parte de las autoridades, que al último, después de un tiempo, terminaríamos enfermándonos todos. Pero bueno, veamos por qué esto pasa. Por ejemplo, habíamos visto en el video pasado que una pandemia se comporta más o menos así. Empieza primero habiendo dos contagiados, después cada uno de estos dos podría contagiar a otros que estuvieran cercanos a ellos. Después estos cuatro contagiarían a otros que están cercanos a ellos, y así sería el proceso. Pero llega un punto en toda pandemia y en todo proceso de contagios que, por ejemplo, veamos este muñequito de aquí. Este muñequito de aquí pues se va a contagiar de seguro porque ya está en contacto con 3 personas. Entonces lo van a contagiar, pero ¿quién lo va a contagiar? Pues digamos que lo contagia a este de aquí. Entonces, ¿a quién va a contagiar? Pues ya no puede contagiar a nadie más porque solo podía contagiar a este. Y ya con los que está alrededor, ya están contagiados. Entonces, realmente este proceso que se llama no exponencial sino logístico, lo que sucede es que tarde o temprano no va a haber personas a quien contagiar tan fácilmente. Y entonces va a pasar que al último cada vez va a ser más difícil encontrar nuevas personas que contagiar y se van a aplanar la curva de una manera natural. Pero bueno, todavía no nos adelantemos para decir qué es aplanar la curva, pero primero para eso tenemos que entender
Dos gráficas que nos ponen en las noticias todo el tiempo y que muchas veces más bien no nos explican. Por ejemplo, aquí en la pantalla les muestro que hay dos curvas, una la roja y una la azul. La azul son el número total de contagios en un cierto día. Por ejemplo, aquí en el día 8 hay 60 contagios. Y en el día 9 hay 100 contagios. O sea, 100 contagios totales. Se van sumando los contagios de todos los días. Y esta curva roja lo que representa son los nuevos contagios diarios que hay. Por ejemplo, aquí en la siguiente gráfica podemos ver lo mismo que estaba en la anterior, pero un poco más esquematizado, un poco más claro, en donde vemos, por ejemplo, que estos 17 casos es la suma de estos 9 que ya había antes, más los 8 nuevos que hay. Y estos 31 casos es la suma de los 17 que había un día antes, más los 14 nuevos que hay. Y entonces esta curvita roja lo que realmente representa son los nuevos casos diarios. Y la curva azul representa la suma total de todos estos casos diarios que se van presentando. Bueno, y ahora sí podemos entender qué es lo que dicen en las noticias. La curva de abajo punteada es la curva que son los casos diarios. Y la curva grande es la que va sumando todos los casos. Pero realmente la curva de todos los casos, ¿hasta dónde puede crecer? Ahorita creo que va, donde está diciendo este video, va como en 125,000 casos. Pero técnicamente, si no hiciera nada la autoridad y si no hubiéramos hecho nada nosotros, pues llegaría a que nos enfermaríamos casi todas las personas. O sea, todos los mexicanos que hay. O la mayor parte, unos dicen que el 80%. Entonces, ¿qué es aplanar la curva? Ahora sí, ¿qué es aplanar la curva? Pues aplanar la curva quiere decir que la curva chiquita, que es la de los casos, se haga más chiquita. Pero si se dan cuenta, aunque se haga más chiquita, la curva de los casos totales no tiene que descender. Realmente podrían enfermarse los mismos 100 mexicanos, solo que en cada día se van a enfermar menos mexicanos. Pero veamos, entonces, aquí ya se aplanó un poco. Entonces podemos decir, ahí ya se aplanó la curva. Pues no sé, aquí pongo otra más chica. Entonces digo, ahí ya se aplanó la curva. Y pues ya no me cupo en la presentación, pero realmente podemos poner otra más chica y otra más chica y otra más chica. Entonces, aplanar la curva. A ver, el verbo aplanar, no sé cómo lo podamos entender, pero puedo decir, algo está plano, o sea que ni siquiera hay curva. Y bueno, ahí pues decimos, ya aplanamos la curva. O podemos entender aplanar la curva como que cada vez está más chiquita. Y si dicen que es que esté más chiquita, pues obviamente ya la aplanamos. De hecho, simplemente desde el momento en que todos dejamos de salir de la casa, aunque las autoridades no nos hayan dicho, como al principio pasó en la pandemia, pues empezamos a bajar el número de la constante que les había mencionado antes. O sea, empezamos a bajar el número de exposición en la calle que teníamos, empezamos a bajar el número de infecciosidad que teníamos cada de las personas porque usábamos tapabocas. Entonces realmente desde el primer momento en que empezamos a hacer eso se estaba aplanando. Entonces, lo más importante no es si se aplana o no, sino decir qué tanto queremos que se aplane. Veamos qué pasa en México, que eso es lo más importante. Pues en México tenemos estas dos curvas. Y por eso es importante entender la diferencia entre las dos curvas, entre la acumulada y la de día a día. Porque realmente en México se ven muy parecidas. La de arriba es la acumulada y la de abajo es la del día a día. Y pues lo más importante y que nos podemos dar cuenta de aquí es que no hay un máximo. No sé si se dan cuenta, o sea, no hay esto que podríamos esperar ver para poder decir que hay un máximo y por ende decir que ya se aplanó la curva. ¿Cómo sabemos que esto no puede seguir para arriba? ¿No? Obviamente los matemáticos o los científicos dicen que ya encontraron que sí, que que ya se aplanó la curva y que podemos ver la tendencia y todo eso. Y
Y pues en parte tienen razón y en parte no. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque yo hice mi propia proyección. Y pues me dio esto. Técnicamente yo lo único que hice, bueno, modelé matemáticamente esto. Un día les platicaré cómo lo hice, pero lo importante es que me salieron estas dos curvitas. Y aquí yo me di cuenta que bueno, podría tener sentido. Lo que nos dicen es, miren, aunque no sabemos que es el máximo, si todo sigue igual, podríamos prever que esto va a pasar, ¿no? Que los casos totales en México que ahorita van como en 120 y algo, pues van a llegar como a 180,000, pero que la curva realmente que está ahorita como en 3,500, 4,000, algo así, se va a empezar a bajar. Eso es lo que dirían los científicos, o yo. Pero esto es lo más importante, esto no es cierto. Y ahorita van a ver por qué. Bueno, pues regresando a qué es aplanar la curva, ya vimos que no se trata de aplanar o no la curva, sino qué tanto la quieres aplanar. Y bueno, pues el gobierno dice que la quiere aplanar lo suficiente para que los nuevos casos que están habiendo al día a día puedan ser atendidos en los hospitales y no se sature todo el sistema hospitalario y todo eso. Esto lo dicen Gatell, que es nuestro subsecretario de salud, para quien no sepa. Y pues entonces dicen, y lo que queremos es de que este máximo que ya tuvimos ahorita está por debajo del límite de capacidad que tiene el gobierno para atender a las personas nuevas que se enferman. Entonces, pues sí, técnicamente, si esto pasara, le podría dar la razón al gobierno y decirle que pues sí, ya aplanó la curva. Pero lo más importante es si este fuera el máximo. Pero ya vimos que aunque las proyecciones y los modelos y los científicos dicen que es el máximo, mira, muchas veces se equivocan. Al rato vamos a ver por qué se equivocan realmente. Pero si no, y este no es el máximo y sigue creciendo, entonces pues nos habrán engañado. Pero bueno, ahora, ¿por qué lo más seguro es que no se haya aplanado? Ahora viene la triste realidad. Bueno, pues todo tiene que ver con el numerito que les había dicho, que es esa constante que depende de qué tanto nos infectamos entre nosotros por no llevar tapabocas o por sí llevar tapabocas, y qué tanta exposición tenemos con los demás, qué tanto estamos cerca unos de los otros, y por eso nos podríamos enfermar. Y bueno, para que esta curva haga esta forma, que es que empiece a bajar, la única forma para que esto pase, cuando lo ves con las formulitas, es que la constante siempre esté bajando. Y baje hasta que se haga uno, que en este caso es que no haya curva. O sea, cuando ya estés acá, cuando ya no haya enfermos. Pero aquí lo más interesante es que esta curva siempre debe estar bajando. Si deja de bajar, o aunque esté muy chiquita, se queda constante, aunque sea muy pequeña, vean lo que va a pasar. Por ejemplo, aquí estaba bien grande y realmente ya estaba bajando. Dijimos, bueno, pues ya vamos, ya se está bajando la curva, ya todos estamos bien, pues ya podemos solo mantenernos, ¿no? Pues no. Si realmente mantenemos la constante en su mismo lugar, lo que empieza a pasar es de que otra vez empieza a brotar el virus. Sí, o sea, la única forma realmente para poder decir que vas a aplanar la curva, o sea, para saber que llegaste al máximo, es que siempre estemos bajando esa constante, lo cual pues no se puede, realmente no se puede mucho. Pero bueno, tal vez si ya estuvieras muy abajo de la curva y dijes, bueno, pues tal vez me voy a ir hasta abajo de la curva y después voy a permitir que suba un poquito, ya me mantengo por acá abajo, pues puede ser. Pero lo que está pasando es de que ahorita estamos en el máximo. Y ahorita en el máximo, bueno, en México, para quien no lo sepa, se están empezando a relajar las medidas de contingencia.
Y en este máximo que se empiezan a relajar las medidas de contingencia, pues ¿qué es lo que va a pasar? No nada más aquí va a empezar a crecer, va a empezar a crecer desde acá. Y pues va a empezar a crecer y pues tal vez después baja, pero lo que sí creo es que no estamos en un máximo. ¿Y por qué fallan todos estos modelos? Pues porque todos estos modelos dependen de esta constante. Y esta constante depende de nosotros, de qué tanto nos infectamos, de qué tanto nos protegemos, de qué tanto salimos. Y por lo cual, la única manera para que esto realmente baje es que la probabilidad de contagiarnos sea casi cero. Y eso, lo más seguro es que no vaya a pasar. O pasaría si no estuviéramos relajando las condiciones de contingencia. Lo que va a pasar, yo seguramente creo, es de que ni siquiera va a pasar esto, ni siquiera va a pasar que bajemos y subamos, ni siquiera vamos a ir bajando, vamos a seguir subiendo. Tal vez le daremos seguimiento a esto en un próximo video, a ver qué tan mal se pone. Espero la verdad equivocarme, la verdad no creo equivocarme. Pero el gobierno debería entender que lo más importante es cuidar estos dos números. Y la verdad no los veo muy empeñados en hacerlo. Bueno, y en el siguiente video pues trataremos de ver un poco más, ya que vimos que no hemos aplanado la curva y se trata de qué tanto se aplana la curva. Tal vez no queremos ni siquiera aplanar la curva, ¿no se han preguntado? O tal vez la queremos aplanar hasta cierta medida y no nada más según el número de hospitales que tenemos, sino tal vez los impactos económicos que tenemos. Hay muchas consideraciones de esto que creo que serían muy padre verlas en un siguiente video. Y pues me gustaría que en los comentarios pusieran si les gustó, si les está llamando la atención. Si tienen alguna duda y les puedo contestar. Y pues si te gustó, dale un like, suscríbete y trata de compartir este video para que más personas se enteren de esto y podamos saber todos qué está pasando en esta realidad de la pandemia. Saludos.